Antes Félix nos contaba una historia, yo voy a empezar contando otra. Se trata de un empresario aquí en Vigo que en plena pandemia, pues viendo que los suministros con China no estaban funcionando del todo bien, decide ir allí a Asia, a China, y un poco intentar arreglar toda esta situación porque su empresa tiene que funcionar, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un riesgo y cuando llega allí, pues al final, sin él quererlo, coge el COVID y sabiendo cómo son las autoridades chinas, lo tienen allí bastante tiempo, en cuarentena, después aún encima cierran las fronteras y claro, este hombre se ve en el dilema de decir, es que mi empresa tiene que seguir funcionando, pero yo estoy fuera. Entonces, ¿qué hace? Pues designa de alguna forma algunos administradores, algunas personas de su confianza importantes, para que él desde allí, desde China, les va enviando mensajes, correos electrónicos y va intentando hacer todo a distancia, ¿no? Entonces, él les va diciendo, oye, haced esto, la parte de contabilidad, la parte de compras, la parte de recepción, tenéis que hacer estas cosas con los clientes que vayan llegando, etcétera. Cuando pasa un tiempo, un par de meses, el hombre vuelve otra vez a Vigo, ya permiten que abran las fronteras, ya ha pasado el COVID y, claro, decide volver otra vez a esa empresa, ¿no? A la suya, ya con ilusión, y cuando está llegando, pues ya ve algo raro, ¿no? Porque detecta al fondo allí el edificio donde él tenía ahí su sede y ya ve algunos cristales rotos y dice, uy, ¿qué pasa aquí? Qué raro. Se acerca y empieza a ver cómo el verdín sale por las ventanas, entra adentro ya un poco escandalizado y se encuentra a la recepcionista pues haciéndose un selfie así, con la radio de fondo, con todos los papeles por allí y ya claro, escandalizado. Dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y claro, sube en ascensor, va a su despacho y están allí todos los de contabilidad jugando al ping-pong encima, con todo por allí desordenado y coge allí a los administradores y les dice, oye, pero vosotros ¿habéis recibido mis mensajes? ¿Vosotros visteis todo lo que os dije cómo había que hacer las cosas cuando estaba en China? Y le contesta uno de ellos, claro que sí, por supuesto. Estuvimos reuniéndonos los viernes para estudiarlos. Dice, pero es que tenías que haberlos puesto en práctica. Ya, no, pero mira, los del personal de compras hasta se lo saben de memoria. Fíjate, hay uno que ya recitó todos los mensajes que tú nos diste, ¿no? Y dice él, sí, está bien, eran para que los entendierais, para que los vierais, pero era para ponerlos en práctica. Os cuento esta historia porque realmente nuestra fe, la fe que Dios nos dio, no es algo teórico, no es algo para acumularlo en la cabeza, para estudiarlo, que está bien, eso está bien, porque tenemos que entender el mensaje, pero tenemos que llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Es una fe para ser vivida, para ser compartida y para llevar a la práctica en nuestra rutina. Fijaos, en el tiempo en el que vivía Juan, y por eso es la motivación de esta carta, había corrientes que decían que, bueno, que la relación con Dios era algo un poco místico, era algo del conocimiento, tú podías conocer mucho esto, pero después daba igual cómo vivieras. Dios no nos pide esto a nosotros. De alguna forma, si decimos que amamos a Dios, tenemos que transmitirlo en nuestro comportamiento, en vivir como Él quiere que vivamos. Fijaos, hay un versículo, hoy tenemos que leer del 7 al 17, que habla sobre esto. Dice Juan, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. De alguna forma, lo que nos está diciendo es que no podemos dormir, no podemos vivir como si estuviéramos durmiendo. Hay que levantarse y vivir con la luz, con lo que el Señor ya nos reveló que espera de nosotros. Es probablemente esta época la época en la que más información tenemos, más sepamos lo que Dios puede querer para nosotros. La luz verdadera ya alumbra. Vivimos en luz, tenemos revelación. Jesús, fijaos, en un momento determinado a sus discípulos les dice, ¿cuántos profetas, cuántos reyes quisieron haber visto lo que estáis viendo vosotros y no pudieron? Hay determinados momentos de la historia, Dios se ha revelado más, se ha revelado menos, pero ¿qué hacemos con toda la información que tenemos hoy? ¿Qué hacemos con toda la revelación que Dios nos ha dado para vivir? ¿Qué hacemos con eso? Fijaos la tremenda responsabilidad que tenemos como Iglesia de vivir aquello que Dios nos ha revelado, de poner en práctica en nuestra vida cada una de estas cosas. ¿Cómo estamos utilizando esta información? Decimos que amamos a Dios, venimos aquí, pero después, ¿qué pasa en nuestra vida diaria? ¿Lo evidenciamos o no lo evidenciamos? ¿Lo practicamos, vivimos así o desconectamos y vivimos de otra manera? Pues lo que vamos a ver hoy es dos formas muy prácticas
en las que ser coherentes y demostrar que amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios, vamos a ver dos de estas formas. Ya Esteban el domingo pasado nos introducía en esta parte en la que nos decía que hay que ser coherentes, un discurso coherente, una vida coherente, ¿no? Pues vamos a seguir con este texto práctico y vamos a ver dos formas. La primera de ellas, ya os lo adelanto, demostramos que amamos a Dios cuando amamos a los demás. Quedaos con esto en esta parte, ¿vale? Cuando amamos a los demás, demostramos que amamos a Dios. Y vamos a ver solo de los versículos por ahora del 7 al 11. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Vamos a leerlos. Dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando empecé a estudiar este texto, fijaos, al principio dice que da un mandamiento antiguo y después dice, y doy un mandamiento nuevo. Y yo empecé a estudiar y dije yo, bueno, voy a buscar estos dos mandamientos, el antiguo que es desde siempre y el nuevo. Y no encontré ni el antiguo ni el nuevo. Entonces dije, bueno, ¿a qué se puede estar refiriendo? Y vi algunos comentarios, intenté estudiar por mí mismo y al final llegué a esta conclusión, y es que se refiere al mismo mandamiento, y es un mandamiento que no viene aquí directamente dicho, os mando esto, sino que lo hace a través de una afirmación. Esa, al menos, es la interpretación que le doy, y es este mandamiento tan importante que es de amar a los demás. El creyente, si dice que ama a Dios, tiene que amar a los demás. ¿Por qué dice que es un mandamiento antiguo que está desde el principio? Y después dice que es un mandamiento nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? En la ley moral, cuando vemos en el pueblo judío, en toda la ley que Dios les dio, no hay un mandamiento explícito que diga ama a tu prójimo directamente. Ahora bien, Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en Gálatas, dice que aunque no se haya dicho esto, sí que es un mandamiento, el de amar a los demás, que está desde el principio, y dice que en Gálatas 5:14, que toda la ley moral, toda la ley de Dios se resume en este mandamiento y se puede resumir en este mandamiento. ¿Os fijáis? Es un mandamiento base para nosotros. En un mundo que va cambiando, que hay diferentes cosas que van, al principio parecen una cosa, después se cambian a otra, vemos aquí un mandamiento absoluto de parte de Dios desde el principio, que es el mensaje del amor, porque Dios es amor y los creyentes ya desde el principio de la creación estamos llamados a amar. Por eso es un mandamiento desde el principio. Ahora, también dice que es un mandamiento nuevo. ¿Y por qué es nuevo? Porque Jesús es el primero que establece este mandamiento específico de amar a los demás. Por eso es el mismo Jesús, no es Juan el que dice, os doy un mandamiento nuevo. Y no es que lo de nuevo, porque ese ya estaba, pero sí específicamente lo centra y de forma literal lo dice. Amad a los demás, amad a Dios primero, pero amad a los demás como a vosotros mismos. Por eso este mandamiento es tan importante. Si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a los demás. Los versículos del 9 al 11, dentro de estos textos que acabamos de leer, expresan la incompatibilidad de decir, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No podemos decir esto. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo dices que permaneces en la luz? Aquí simbólicamente habla de esto, y después aborreces. No. Si dices que amas la luz, si dices que estás en la luz, que tienes una relación muy cercana con Dios, y aborreces a tu hermano, eso no es compatible, te estás engañando a ti mismo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí con aborrecer? ¿De qué estamos hablando? Me podéis decir, ¿no me puedo yo enfadar con un hermano en un momento determinado? Bueno, aborrecer hace referencia a algo que es más grave. Incluso Juan llega a decir un poquito después que quien aborrece a su hermano es como un homicida, fijaos, como un asesino. Aborrecer implica una actitud hacia la otra persona de odio, de detestar a otra persona, de menospreciar a otra persona. No es simplemente enfadarse, sino que es una actitud de odio, de rechazo absoluto, hacia otra persona. Es un amor que se ha enfriado. En un momento determinado podía haber un sentimiento de cercanía, de desear el bien de otra persona, pero eso,
por circunstancias, y las veremos ahora, se cambia y en vez de estar deseando el bien, se desea el mal. No sé si visteis esta semana que en Nueva York hubo un tiroteo en un metro de una persona, y cuando al final pues la arrestaron, se ve que esta persona, los mensajes que estaba transmitiendo eran mensajes de odio hacia el alcalde de Nueva York. Decía que lo odiaba, decía que lo detestaba. Es esta actitud de unos a otros la que dice: no podéis decir que amáis a Dios y tener esta actitud. Pero amar a veces no es fácil. A veces sí, cuando las cosas van bien, cuando estamos todos de acuerdo, es fácil amar. Pero hay determinadas situaciones en nuestra convivencia, en nuestra vida de iglesia, donde se pueden empezar a producir un germen de cosas como las que vemos aquí, de amargura, de resentimiento, que pueden producir que dejemos de amar. Vamos a ver algunas de estas circunstancias. Por ejemplo, cuando vemos que otra persona hace las cosas y nosotros no estamos de acuerdo con cómo las está haciendo, creemos que lo está haciendo mal, y se empieza a generar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento un rechazo hacia esa persona porque la consideramos una inmadura, porque consideramos que lo está haciendo mal, nosotros lo haríamos de otra manera y probablemente lo haríamos muchísimo mejor, y empieza a germinar aquí dentro ese rechazo. Otro ejemplo, los celos. Los celos, cuando estamos celosos de otra persona o tenemos envidia de cosas, capacidades que tienen otras personas, de capacidades o incluso cosas materiales con los que Dios ha bendecido a otra persona, y empieza en nosotros a haber una envidia. Este es el caso, por ejemplo, de Caín, cuando mata a Abel. Aborreció Caín a Abel y lo acabó matando. Esta actitud de odio, de rechazo hacia la otra persona. Y quizá una de las cosas que mejor podemos ver y que están detrás de estos sentimientos a veces que se producen de rechazo, de resentimiento, de rencor, es cuando nos hacen daño. ¿Alguna vez te hicieron daño en la iglesia? ¿Alguna vez otra persona de esta iglesia, de otra persona, ha dicho algo, se ha comportado, te ha hecho verdadero daño? Eso es un caldo de cultivo para que se produzca en nosotros ese germen de amargura, ese germen de rencor, ese germen de resentimiento hacia esa persona que se mantiene en el tiempo. Y de hecho, el apóstol Pablo nos da un buen mecanismo de prevención para este tipo de cosas. ¿Es malo enfadarse? No podemos decir que sea malo enfadarse. Hasta tiene un valor terapéutico el enfado, en la expresión, en poder ajustarnos unos a otros, en después expresar nuestros sentimientos y decir que nos ha dolido algo. Pero sí es bueno establecer algunos mecanismos de prevención para evitar precisamente que ese amor se enfríe, que al final nuestro corazón quede totalmente enfermo con el rencor, el resentimiento. Por ejemplo, en Efesios 4:26, no hace falta que apuntéis, después os doy las notas, nos dice: enfadaos, dice, pero no pequéis, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es un buen mecanismo de prevención. Cuando a veces tenemos un problema con una persona, vemos un enfado, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, intentad solucionarlo pronto. Intentad hablar sobre esto, ser sinceros el uno con el otro, amándonos. Podemos enfadarnos y aún así amarnos. Y esta quizás es la actitud correcta, no permitir que empiecen a germinar en nuestro corazón sentimientos de odio, sentimientos de resentimiento, de rencor, etc. No sé si conocéis alguna persona que te dice que cuando aparece otra, hace años que le tuvo algún detalle con ella, hace años que le hizo daño por algo y aún sigue aquí en su cabeza. Parece que aparentemente ha perdonado, pero después en la forma de hablar dices: uy, en tu corazón hay un resentimiento. Aún hay un odio hacia esa persona, aún hay una falta de perdón. Esto lo que refleja es que no podemos decir que amamos a Dios, que estamos al lado de Dios, y odiar a otras personas, menospreciarlas y tener esta actitud de aborrecerlas, que es como dice aquí. Dice aquí Juan que el que vive así, dice que no sabe a dónde va, ha perdido el camino, tropieza. Y incluso dice que esto es una característica de la Iglesia de los últimos tiempos, que algunos se entregarán unos a otros, tropezarán y se entregarán para no continuar por el camino. Dice que las tinieblas os han cegado los ojos. Satanás te tiene bajo su dominio en esto. Hay una parte espiritual ahí en la que Satanás te ha cegado y en esto aún perteneces a su autoridad, aún estás bajo su autoridad. ¿Qué tal en esto? Vamos a parar un momentito aquí. ¿Alguna cuenta pendiente con alguien?
algún sentimiento hacia alguna persona que te ha hecho daño probablemente y en el corazón aún haya un resentimiento, un rencor. Dices, no soy capaz de perdonar, no quiero perdonar, aunque digo que sí, pero Dios conoce tu corazón. Vamos a ver 2 versículos y seguimos en este punto, porque si estamos cerca de Dios tenemos que demostrarlo con esto, pero vamos a ver una afirmación aquí de Juan que nos anima a perseverar, que nos anima a amar a los demás. Probablemente todos tuvimos la tentación en algún momento de no amar a alguien, de rechazar a alguien y de caer. Pero fijaos qué bonito lo que va a decir Juan aquí. Versículos del 12 al 14. Dice así a los que lo están haciendo bien, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y ahora vuelvo a decir, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí vemos 3 afirmaciones de estímulo para la Iglesia, 3 afirmaciones para poder seguir y continuar en amar a los demás, aunque aparentemente habla de 3 grupos que son los hijitos, después los padres y los jóvenes, vamos a entender, aunque con diferentes matices, que se refiere a la Iglesia y es un mensaje para aplicarnos a nosotros. Primera afirmación de estímulo. La razón que nos lleva a amar a los demás no es que seamos personas, una iglesia perfeccionista, yo me voy a salvar con esto, eso es una doctrina en la que yo, mira qué bueno soy, como otros no aman y yo amo. No está centrada en nosotros. Fijaos, lo importante que cambia nuestra actitud, lo importante que nos lleva a amar a otras personas, la verdadera motivación es entender lo que dice aquí, vuestros pecados han sido perdonados. Cuando te entre la tentación de odiar a otra persona, de rechazar a otra persona, piensa que el Dios creador, que el Dios que todo lo puede, que el Dios que todo lo ama, viendo tu miseria, viendo cómo lo rechazaste, cómo decidiste vivir una vida apartada de Él, te ha amado tanto, te ha amado tantísimo, que ha dejado el cielo, ha venido a convivir con el mal, ha venido a buscarte como una oveja que estaba descarriada y ha venido a humillarse, a morir en una cruz, como hoy estamos conmemorando con esto. Totalmente humillado, sufriendo la mayor de las soledades, separado del Padre, sufriendo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y todo esto sin tener por qué, solo por amor, absolutamente por amor. Cuando tengas la tentación de odiar a otra persona, de tener resentimiento con otra persona, reflexiona sobre esto. Mírate a ti delante de Dios. Mira cómo Dios te amó, mira cómo te perdonó. ¿Cómo vas a odiar a otra persona entendiendo esto? Es imposible. ¿Lo veis? Es imposible. La verdadera motivación, lo que cambia nuestros valores, lo que cambia nuestro corazón desde el más fondo, es entender este mensaje, esa buena noticia para el ser humano, para mí, para ti, para cada uno de nosotros, que Dios nos amó tanto como para sufrir tanto. Ya no solo viendo su vida, que en un momento dado, en la última cena, todos decían, aquí alguien nos tiene que lavar los pies y no queremos ser ningunos, y fijaos, ¿sabéis quién lo hizo? Nuestro Salvador. Se arrodilló y como el mayor discípulo lavó los pies de todos. Y eso solo fue un gesto que ya a nosotros nos parece muy grande, pero es que después lo que vino después es el mayor gesto que podamos entender de amor frente a uno que no se lo merecía. Y probablemente, a lo mejor, el que te hizo daño en su momento, a lo mejor ni se merezca ese amor, pero tampoco nos lo merecemos nosotros. Por eso es incompatible decir, amo a Dios, vivo en la luz, ando como Él quiere y aborrecer al hermano. Esta es una llamada grande de atención, pero también es un estímulo para ayudarnos en estos momentos donde a veces tenemos la tentación de rechazar a otras personas. Fijaos, en segundo lugar, lo que le dice Juan, dice, habéis conocido al que es desde el principio, habéis conocido al Padre. ¿Y por qué dice esto? Voy a contaros una anécdota sencilla. A un amigo mío, que en un momento se casó y siempre se hace una despedida de soltero, ¿no?
y sus amigos pues decidieron hacer una serie de actividades que cuando él las vio se le cayó el alma a los pies. Dice, pero realmente me hicieron esto, o sea, parece como si mis amigos no me conocieran. A veces, en función de cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, reflejamos que o nos conocen o que no nos conocen. No sé si alguna vez os regalaron algo de cumpleaños que dijeras, madre mía, lo que me acaban de regalar. Pero esta persona realmente me conoce, esto no me gusta nada. Cuando dice que nos comportamos así, dice, realmente entendéis cómo es Dios, entendéis lo que espera Dios, valoráis a Dios y lo que Él quiere. No quiere un conocimiento solo místico, no quiere algo nominal, quiere una vida práctica, entregada, amando a los demás. Así demostráis, si hacéis esto, que conocéis a Dios. Y en tercer lugar, otro mensaje de estímulo, sobre todo para aquellos que en algún momento decimos, yo no puedo amar a esta persona, a mí me es imposible, me ha hecho tanto daño que en mí no está el amarlo. Y tienes toda la razón, porque es verdad, porque es antinatural que alguien que nos haga daño, ¿cómo lo vamos a amar? ¿No? Pero lo que dice aquí es que el Señor nos da la capacidad y nos garantiza la victoria. Dice, tú vas a poder amar a esa persona, yo te voy a dar la capacidad para hacerlo. Mi espíritu va a estar sobre ti para que tú alumbres, para que tú brilles y para que tú seas capaz de amar a esa persona. Dice que cuando permanecemos somos fuertes, no fuertes por nosotros mismos, sino fuertes porque el Señor está con nosotros. Pero Él es el que nos va a dar la capacidad para amar a la otra persona y para vencer a Satanás. Y de esta forma, con este conflicto con el que vivimos, con el mundo espiritual, también vamos a poder vencer. Este reflejo, amando a los demás, en estas situaciones donde a veces no es fácil, esto es una muestra de que estamos en consonancia con Dios, que andamos en la luz, que lo amamos. Así que esta es la primera parte práctica para aplicar en nuestra vida, reflexionar sobre esto, sobre si decimos que amamos a Dios, también deberemos de aplicar esto. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a los demás. Segunda parte, y con esta segunda parte ya acabamos. Otra forma en la que demostramos que amamos a Dios es cuando le damos prioridad frente a nuestros deseos. Fijaos qué práctico esto, cuando le damos prioridad frente a nuestros deseos. Lo he titulado así, pero vamos a leerlo. Versículos del 15 al 17. Dice así Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos está diciendo aquí? No améis al mundo. Vamos a ver lo que significa no amar al mundo. Amar a las personas del mundo, podemos decir el mundo como las personas que viven de otra forma, no como Dios quiere, sino con otras corrientes. Dice, no améis al mundo, no amamos a esas personas. No es esto. Por supuesto, estamos llamados a amar a otras personas. Así como Dios nos ama a nosotros, nosotros estamos llamados a amarlas. Tampoco se refiere a que no hagamos con el mundo nada, porque hay cosas que hace el mundo que están bien hechas y también de alguna forma Dios utiliza al mundo. Por ejemplo, hubo la guerra ahora en Ucrania y de repente hay muchos ayuntamientos, muchas asociaciones seculares que decidieron ir a colaborar, tener una gran solidaridad y decimos, no amas al mundo, las cosas que están en el mundo, a lo mejor yo no me puedo vincular con esto. ¿Por qué no? Sí, no se refiere a esto. Se refiere quizá a seguir todas esas corrientes. Amar no solo es tener contactos, sino a lo mejor poner tu esperanza, identificarte, vincularte de tal manera con esas filosofías, con todo aquello que Dios rechaza, e identificarte con eso y amarlo. Y en concreto, pues pone ahí como desarrollando estas características de lo que es el mundo y diciendo que si tú amas a Dios no puedes amar estas cosas. Fijaos, estas tres características, los deseos de la carne. Muchas veces se habla en la Biblia, los deseos de la carne hacen referencia a deseos, a pasiones nuestras que forman parte de nuestra naturaleza, pero contraria a Dios. Deseos que forman parte de esta naturaleza humana, pero que contradicen lo que Dios quiere. Por ejemplo, Pablo habla de esto, dice el adulterio. Cuando tú te has comprometido con una mujer, pero de repente dices, uy, que a mí me apetece otra cosa,
y empiezas a tontear con otras cosas o con otras personas. No, la fornicación, el sexo como algo propio del matrimonio, y cuando tú dices, uy, pero yo creo que puedo tontear con otra, antes. La lascivia, orgías, celos, envidias, todas estas cosas que forman parte de nuestra naturaleza y en las que podemos poner nuestra esperanza. Los deseos de los ojos. ¿Cuántas veces el ojo es una fuente de tentación? Lo que vemos por aquí. Uy, que yo quiero eso, y cómo entra y eso nos contamina. Dice, una vida amando al mundo, amando los deseos de los ojos, tampoco es algo compatible con amar a Dios. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. La vanagloria como poniendo nuestra esperanza en nuestra parte aquí, en nuestro orgullo, en todo lo que hemos conseguido, centrándonos en nosotros mismos, todas las riquezas o las posesiones que tenemos, y eso es lo que nos llena, eso es lo que nos da estabilidad. Quizá para decir que hay una incompatibilidad entre amar a Dios y después amar al mundo, quizá lo he englobado en una tendencia, una corriente que yo creo que está muy prominente a día de hoy, quizá es la más predominante, aunque siempre estuvo, pero quizá hoy es cuando más está un poco exagerada, que es el individualismo. Una vida centrada en mí mismo. ¿Detectáis esto en vuestra vida? Voy a pediros que penséis en esto. A la hora de tomar decisiones en todos los ámbitos de vuestra vida, ¿qué lugar tiene Dios ahí? En la forma, por ejemplo, en la que me involucro yo en actividades de la Iglesia. Estoy pensando, uy, esto me apetece a mí. O estoy pensando, uy, en esto podría enriquecer a los demás o al Señor. En la forma de administrar nuestro tiempo, con gente con la que pasamos el tiempo. ¿Pensamos en Dios para esto o estamos viviendo enfocados en lo que a nosotros nos apetece? La forma en la que administramos nuestro dinero, que seguramente la gran mayoría de nosotros no abunda y hay que gestionarlo. ¿Cómo lo gestionamos? Pensando en yo mismo, yo quiero esto para mí, yo tengo este capricho, lo voy a utilizar para mí, o lo entregamos a Dios y decimos, voy a utilizarlo como tú quieres que lo utilice. Fijaos qué enfoque tan diferente y tan práctico de vivir. Pensando en nosotros mismos, situándonos a nosotros en el centro, o situando al Señor y decir, Señor, te amo, pero también lo voy a demostrar. Voy a vivir una vida como tú quieres que viva. Voy a entregarte todo lo que tengo, voy a entregarte todo lo que soy para poder vivir de esta forma. Así es como demostramos que conocemos a Dios. Acaba este texto con una frase muy bonita, de mucha esperanza para nosotros. El mundo pasa y sus deseos pasan. El mundo pasa y todos esos deseos pasan. Todo eso se va a acabar, todo eso es temporal, todo eso no nos va a llenar. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, no el que cumple porque tenga que cumplir, sino el que demuestra con cómo hace las cosas, que vive en la luz, que tiene una comunión con Dios, que ama a Dios, dice, permanece para siempre. Hay una vida que podemos empezar a disfrutar ya, pero va a ser para siempre, eterna, en compañía de aquel que nos da las fuerzas para hacer todo lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero vamos a volver a este texto del principio, a esta frase que dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. Cada creyente somos una luz, un reflejo de Dios. El candil no lo podemos tener abajo, no podemos vivir como si estuviéramos dormidos. Tenemos que poner el candelero encima de la mesa y tenemos que brillar y dar a conocer al Señor. Y lo que nosotros vivimos, procurar que los que están durmiendo se levanten y vivan así, para que encuentren realmente su identidad, para que encuentren la satisfacción y la verdadera plenitud en su vida. No podemos actuar como estos contables que estaban en la empresa jugando al ping-pong, habiendo escuchado mucho, pero aplicando muy poco. Los mensajes son para aplicar. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que evidenciarlo, demostrarlo con la obediencia, con una vida entregada, no centrados en nosotros mismos, sino entregados a Él. Vamos a orar. Perdónanos porque es una realidad en nuestra vida, en la mía personal y en la de cada uno de nosotros, esta tendencia a vivir para nosotros mismos. Satanás nos engaña, nos ciega muchísimas veces para procurar que durmamos, para procurar que vivamos una vida aún sin conocer tu voluntad y sin practicarla, Señor. Pero no es tiempo para eso. Es tiempo para levantarnos, es tiempo para brillar, es tiempo para amar
y es tiempo para darte a conocer y para entregarte todo lo que tenemos. Ayúdanos porque reconocemos que nos cuesta. Somos una iglesia débil, somos una iglesia frágil, que te necesitamos a ti para que seas tú nuestra fortaleza y para vivir con la garantía de que tú nos das la victoria. Hoy, como el domingo de resurrección, vemos la victoria más grande que podemos entender y a la que más miedo le tenemos, que es a la muerte. Tú has vencido a la muerte, ¿qué hay más grande que eso? No hay nada. Y sabemos que ese Jesús que venció a la muerte está con nosotros hasta el fin de los tiempos, ayudándonos, proveyendo para nosotros, para nuestras necesidades en nuestro servicio y para todo. Gracias, Señor. Ayúdanos esta semana a poner esto en práctica. Amén.